En Así habló Zaratustra se representa literariamente la superación de Nietzsche de la filosofía pesimista de Schopenhauer, su separación de la ética, de la resignación y el pesimismo vuelto metafísica tal y como se presenta en el mundo como voluntad y representación, en un pasaje de gran belleza literaria donde Zaratustra escucha a un adivino pesimista y se encuentra tan consternado por lo que escucha de ese adivino que durante 3 días, para la perplejidad de sus discípulos, Zaratustra se rehúsa a hablarles hasta que finalmente cae, fruto de una profunda fatiga, en un sueño en donde se encuentra en la fortaleza de la muerte, llevando unas llaves entre ataúdes donde la vida se encuentra enterrada debajo de una superficie de cristal. Estando en esa fortaleza de la muerte, Zaratustra escucha que se está tocando la puerta de la fortaleza con violencia. Cuando abre la puerta, un huracán irrumpe en la fortaleza de la muerte y arroja ataúdes de los cuales emergen mariposas tan grandes como niños, locos y todo un carnaval de entidades que representan el elemento del ditirambo dionisiaco, ese vitalismo apasionado que es casi musical, ese amor a la vida que no tolera ningún nihilismo, irrumpe en la fortaleza de la muerte y tan pronto como ve ese huracán con esos ataúdes de los cuales salen mariposas, niños locos y todo un carnaval de entidades propias de un ditirambo, propias del delirio dionisiaco, Zaratustra despierta, le comenta el sueño a sus discípulos y sus discípulos le dicen que acaso ese huracán que irrumpe en la fortaleza de la muerte representa el vitalismo que trae el propio Zaratustra. Y ciertamente uno de los elementos fundamentales del pensamiento de Nietzsche es ese amor a la vida que lo lleva en el Anticristo a rechazar la lástima, porque considera que la lástima es la técnica del nihilismo, ya que a través del sentimiento de la lástima se vuelve contagioso el sufrimiento ajeno, y al volverse contagioso el sufrimiento ajeno se arruina la propia plenitud de la vida. Ese vitalismo radical que lleva a Nietzsche a anunciar con esa filosofía que se hace con el martillo en el crepúsculo de los ídolos, precisamente el ocaso de aquellos ídolos del pensamiento filosófico como Sócrates y Platón, que bajo el análisis de Nietzsche se revelan en realidad como sabios que eran enemigos de la vida. El juicio que ha unido a los distintos sabios a lo largo de los siglos, escribe Nietzsche en el crepúsculo de los ídolos, es la afirmación de que la vida no sirve para nada. Los sabios, por lo tanto, tienden a desarrollar sistemas racionales que priman la razón, que priman las ideas por encima del cuerpo, por encima de las pasiones, por encima de los instintos fundamentales que permiten el desarrollo de la vida, y acaban enseñando cosas que se vuelven valores cuando en realidad son vicios, en tanto que contradicen los impulsos instintivos de la vida misma. El consejo ético de diferenciar las cosas que están fuera de nuestro control de las cosas que están bajo nuestro control y de resignarnos frente a aquello que no podemos cambiar, del estoicismo, sobre todo porque Nietzsche no critica directamente el estoicismo, pero sobre todo en el caso de la ética que se presenta en la filosofía de Platón, propiamente la primacía que tienen las ideas y la razón por encima de las pasiones, de los sentidos y del cuerpo. Basta recordar la alegoría de la caverna en Platón, donde un grupo de prisioneros están atados frente a una caverna y desde el nacimiento lo único que pueden ver son una serie de sombras proyectadas en el muro de la caverna, hasta que finalmente uno de los prisioneros rompe sus ataduras y sale de la caverna para descubrir el mundo que se extiende más allá de los muros, que es lo único que han visto durante toda su vida, de tal manera que tiene que acostumbrarse primero al brillo del sol, a las figuras, a las formas, a las texturas, a los colores, y cuando finalmente decide volver a la caverna, los demás prisioneros lo acaban asesinando. Cuando Platón prima, por ejemplo, el amor contemplativo por encima del amor que se representa con la figura de Afrodita, por encima del amor en su sentido corporal, fisiológico, pasional, cuando Platón prima la esencia, la episteme, la idea que existe en el topos Uranos por encima de la pasión y del conocimiento del cuerpo, de los instintos, de la apariencia,
de la interpretación que es la perspectiva fundamental de la vida, como dice Nietzsche. En efecto, uno de los aforismos de Nietzsche reza: no hay hechos sino interpretaciones. Para Nietzsche, en el crepúsculo de los ídolos, lo que está haciendo Platón es llevar a cabo una transvaloración de los valores, ya que está invirtiendo el orden de los verdaderos valores, aquellos valores que exaltan la vida, que contribuyen a la conquista de la plenitud, que fortalecen los instintos, que anhelan el poder, ya que la voluntad de poder, Wille zur Macht, en alemán es lo que rige la vida, su desarrollo. Esos valores se convierten en vicios, las pasiones, los instintos, la interpretación, el cuerpo mismo son relegados a un segundo plano y el sentido terrenal de la vida, que es la única que tenemos en este mundo, cede el paso al anhelo de un más allá, que en el caso de Platón es el mundo de las ideas. Este mundo de las apariencias sensibles es ilusorio porque la filosofía debe dar cuenta de la esencia que subyace a esa multiplicidad de apariencias, es el planteamiento metafísico de Platón, y finalmente a través de la sabiduría el filósofo logra contemplar esas ideas que luego al morir el alma ve, percibe y luego al reencarnar olvida, de tal manera que aprender es en realidad recordar lo que el alma contempló en el mundo de las ideas antes de reencarnar. Pero ese planteamiento platónico de poner la idea de lo bello, de lo justo, por encima de las apariencias sensibles, es precisamente una idea nihilista. Es una idea que lleva a cabo una transvaloración de los valores, porque prima el más allá ilusorio de las ideas elevadas a lo universal, a lo absoluto, a la realidad en su esencia, y desprecia el mundo terrenal que se presenta a los sentidos, al cuerpo, y que es el mundo de las apariencias sobrevaloradas frente al imperio de las ideas y del arjé de los presocráticos, manteniéndose esa distinción entre apariencia como lo ilusorio y esencia como sinónimo de la verdad a lo largo de buena parte de la historia de la metafísica occidental. Nietzsche considera que Sócrates es el síntoma de la decadencia en la Hélade, porque en su primera obra, El nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música, Nietzsche había planteado la síntesis entre el espíritu apolíneo y el espíritu dionisíaco, que se expresa en la tragedia de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides. Es el espíritu dionisíaco uniéndose a su opuesto, el espíritu apolíneo, pero la decadencia de la Hélade viene con la muerte de ese espíritu apolíneo y de ese espíritu dionisíaco sintetizados en la tragedia, y con el advenimiento de la filosofía racional, que empieza a suprimir el espacio de expresión de lo dionisíaco, que es del cuerpo, que es del delirio, que es del ditirambo, que es de las pasiones, que es del nihilismo surgido de la plenitud, y transforma incluso lo apolíneo para mal. Recordemos las características de los dioses en la mitología griega. Zeus se transforma en un cisne, embaraza a mujeres, a ninfas. Zeus se aferra al poder y castiga a aquellos que no reconocen su autoridad y que no acatan sus órdenes, como en el caso del castigo que le confiere a Prometeo, a pesar de que Prometeo estuvo de parte de los dioses olímpicos en la teogonía de Hesiodo durante la guerra contra Cronos y los demás titanes. Apolo es un dios vengativo, como lo podemos ver en el mito de Casandra, la princesa troyana. Como la princesa troyana se rehúsa a acostarse con Apolo, Apolo le da el don de la profecía, de poder ver el futuro, que era lo que había pedido Casandra, pero al ver que ella incumple su promesa, entonces le otorga la maldición de que nadie crea sus predicciones. Es capaz de ver el futuro, las cosas se van a dar tal como ella las ve, pero nadie le cree. Apolo dispara flechas en la Ilíada, en el campamento de los aqueos, para vengar el ultraje a uno de sus sacerdotes Crises, y no le importa matar a cientos de aqueos y a cientos de animales solamente para vengar un ultraje que no fue dado contra él mismo, sino contra uno de sus súbditos, en una disputa humana, demasiado humana. Y en general todos los dioses se dejan llevar por la envidia, por la cólera, por las pasiones del cuerpo. Pero con el auge de la filosofía platónica, los dioses olímpicos pierden esa cólera, esa locura, esa sed de guerra, esa sed de poder, esas pasiones iracundas e impredecibles que pueden hacer que Atenea proteja a Diomedes Tideo o a Ulises en la Ilíada y la Odisea, pero también pueden hacer que
Atenea castiga a una de sus sacerdotisas, Medusa, por haber sido violada por Poseidón en su propio templo, sin luchar contra el dios del mar, ni haberle pedido devolución por el daño hecho en su propio templo, sino que Atenea castiga a la víctima de la violación y la convierte en el monstruo Medusa, de tal modo que encontramos dioses que pueden ser iracundos, que pueden mostrar compasión, pero son la ejemplificación de las pasiones humanas en toda su potencia, en toda su paradójica contradicción, en toda su intensidad. Pero con el auge del pensamiento platónico, estas deidades comienzan a perder esas complejas pasiones que exhibían y que representaban bajo la forma del símbolo y que han llevado a incontables interpretaciones desde el psicoanálisis con Freud, sobre todo con Carl Gustav Jung, a propósito del inconsciente colectivo y los arquetipos, y se presentan unos dioses que ya son la manifestación de la idea del bien, de la idea de la justicia. Son dioses que están por encima de las pasiones concupiscibles del cuerpo, son dioses que están por encima de los deseos eróticos, de las pasiones, de la venganza, del remordimiento, de la guerra, del amor, del poder, de la gloria. Son dioses que desnaturalizan al hombre porque son dioses que niegan la realidad de la condición humana, y precisamente por eso Nietzsche comienza a considerar esta filosofía que comienza a tomar forma después de los presocráticos con Sócrates y Platón como una filosofía nihilista. En el ensayo de autocrítica, incluido en el nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música, Nietzsche va a identificar los siguientes tipos de nihilismo. Primero está el nihilismo que niega la vida, que niega la voluntad de poder, que rechaza los instintos que ayudan a contribuir al desarrollo de la vida y los convierte en vicios, y eleva al nivel de virtud todo aquello que es ominoso para el desarrollo de la vida. Dentro de esta acepción del nihilismo entraría la filosofía platónica en su expresión ética, en su relegar el cuerpo a un segundo plano, en su rechazo de las apariencias y de los sentidos, en su énfasis en un más allá que es el mundo de las ideas. También entraría la religión, sobre todo el cristianismo. El cristianismo explícitamente niega esta vida que es la única que tenemos en favor de una existencia ilusoria, quimérica, imposible desde todo punto de vista de mero sentido común, ni que decir científico, de un más allá después de la muerte. El cristianismo enseña a la resignación, enseña a amar al enemigo, enseña a suprimir los deseos de venganza, enseña a convertir muchos de los instintos eróticos, pasionales, los instintos que afirman la vida, que permiten su desarrollo y su plenitud, los sataniza y los convierte en vicios, elevando al nivel de virtud todo aquello que reprime, todo aquello que enseña a valores nihilistas como la humildad, a valores nihilistas como la lástima, que solo vuelve contagioso el sufrimiento y que históricamente solo ha ayudado a la consolidación de la hipocresía de instituciones como la Iglesia Católica, que hablan de la lástima, del amor al prójimo, de la solidaridad, pero han sido una de las instituciones más violentas en la historia de la humanidad, que ha causado el mayor número de guerras. Esa transvaloración de los valores lleva también a una hipocresía en el plano moral enorme, y es por eso que Nietzsche, en Así habló Zaratustra, considera al Estado en una especie de anarquismo marcado por un individualismo radical, que el Estado es el nuevo ídolo que reemplaza a Dios cuando Dios es asesinado. Recordemos que Nietzsche proclama la muerte de Dios. Cuando Dios muere, el siguiente ídolo que toma el lugar de la religión es el Estado, el nacionalismo, el patriotismo, la ideología política. Otro tipo de nihilismo que identifica Nietzsche es el nihilismo que tenían los antiguos griegos, y este nihilismo lo entiende Nietzsche en el ensayo de autocrítica como una predisposición intelectual a lo más trágico de la condición humana. Es ese nihilismo que le permitía, por ejemplo, a los griegos representar la muerte, el incesto, la guerra, todo lo trágico de la condición humana en sus creaciones artísticas, en lo dionisiaco, en lo apolíneo y en su síntesis que es la tragedia. Nietzsche considera que este nihilismo difiere del nihilismo de la filosofía platónica o del cristianismo y en general de la religión, en el hecho en el que este nihilismo surge de una plenitud de la vida y no surge de una negación de la vida, surge de una fortaleza que genera una predisposición intelectual a lo más trágico de la condición humana.
El nihilismo que encontramos en el pesimismo de Schopenhauer vendría a ser el mismo tipo de nihilismo que el nihilismo en la filosofía platónica o que el nihilismo en la religión, porque niega la vida. La ética de la resignación de Schopenhauer, en tanto aconseja a favor de la resignación, enseña a darle la espalda a los instintos de voluntad, de poder de la vida, y por lo tanto es un nihilismo como negación de la vida. El nihilismo también juega un papel importante en la metáfora del camello, del león y del niño que se presenta en Así habló Zaratustra, siendo el camello la representación literaria de lo que Nietzsche llama en alemán Slavenmoral, la moral esclava, y son todos aquellos que se encuentran subyugados por la transvaloración de los valores, son todos aquellos que elevan al nivel de virtud lo que es ominoso para su propia condición. Los cristianos, los budistas, los musulmanes, todas las religiones niegan la esencia de la vida a favor de un ilusorio más allá, y por lo tanto todos los nihilistas del tipo religioso entran dentro de la moral esclava, como también entran todos aquellos que se dejan esclavizar por el nuevo ídolo, por el Estado, los nacionalistas, los soldados que van a morir por la patria, todos aquellos que se dejan llevar por la ideología nociva del nuevo ídolo que es el Estado. En la etapa del león, que es una etapa de nihilismo entendido como destrucción de los valores imperantes, entrarían todas aquellas personas que frente al desprecio de la sociedad, que frente a la imposición del principio de realidad, que es lo que llama Freud en el psicoanálisis el conjunto de reglas y de normas que reprimen los instintos de vida, que reprimen aquellos impulsos sexuales, aquellos impulsos de toda índole que hacen parte de la naturaleza humana, y que para que coexista el contrato social, para que vivamos en sociedad, tienen que limitarse, tienen que prohibirse, primero a través de los padres y luego a través de instituciones sociales como el Estado, y rebelándose por tanto ante ese principio de realidad en términos psicoanalíticos, en términos de Nietzsche frente a esos valores imperantes. Ese león destruye pero no crea nada. Ese león representa la ira de la psique reprimida que estalla en violencia, pero no crea nada. Después del león viene el niño creador, y el niño creador es la metáfora literaria que representa al Übermensch, al sobrehombre. Es muy común encontrar la malinterpretación de que Nietzsche por Übermensch quiere decir superhombre en el sentido de una bestia rubia, es decir, en el sentido ario del nazismo, en el sentido de un sobrehombre porque tiene una fuerza extraordinaria, o de un sobrehombre por sus cualidades físicas. Nada que ver. Ahí se está profanando completamente el pensamiento de Nietzsche, y esa noción del Übermensch como un superhombre no tiene nada que ver con la noción como entiende Nietzsche al Übermensch. Para Nietzsche, el Übermensch sí supera a la humanidad. El Übermensch es un sobrehombre en alemán, pero no por sus cualidades físicas ni mucho menos por su raza, sino que el Übermensch supera a la humanidad porque destruye esa transvaloración de los valores que hace que el nihilismo se convierta en una virtud, e identifica su voluntad de poder y es capaz de crear valores morales que respondan realmente a lo que su subjetividad dicta en términos de qué es lo que lo hace sentir pleno, en términos de qué es lo que aumenta la sensación de poder, como lo dice Nietzsche en el Anticristo. Esa es la acepción del Übermensch en términos de una aristocracia espiritual, en términos de una superación moral de la humanidad, en términos de una superación del nihilismo. Ese es el verdadero sentido en el cual Nietzsche entiende el término Übermensch. Pese a todas las críticas que se pueden realizar legítimamente a algunos de los aforismos de Nietzsche, por ejemplo en el Anticristo, cuando dice que nuestra caridad con los débiles y los mutilados, con los desheredados de la vida, debe ser ayudarlos a morir. Cuando dice, por ejemplo, que los débiles y los mutilados son los desheredados de la vida, que valen menos, cuando se refiere de forma despectiva acerca de las mujeres, diciendo en Así habló Zaratustra que cuando uno se aproxima a las mujeres siempre debe llevar un látigo en la mano. Pese a esas críticas ocasionales que hacen referencia a algún tipo de consideración quizá algo racista, o algún tipo de consideración muy chocante en ese vitalismo radical, la filosofía de Nietzsche tiene hoy en día una importancia como vanguardia en el plano existencial psicológico, y encierra grandes reflexiones que pueden ayudar mucho a personas con depresión, a personas que sufren de la moral esclava,
que son dependientes excesivamente del reconocimiento ajeno, que son dependientes excesivamente de la interacción con los demás, que no tienen una noción de su propia subjetividad, que no tienen una noción de su propia voluntad, que escogen lo que es ominoso para ellos, que aceptan la autoridad como ovejas en un rebaño, que son llevadas obedientemente por el pastor a su propia muerte. Por lo tanto, ese individualismo radical nos permite ahondar en la dimensión del sujeto, del individuo creador, con la esperanza de superar la decadencia nihilista de la humanidad, de identificar aquellos valores que son nocivos para la vida y de celebrar todo aquello que alcance la plenitud del desarrollo de la voluntad de poder, rechazando todo aquello que nos limita, todo aquello que nos oprime, en un plano moral, en un plano ético, en un plano de las construcciones simbólicas que rigen las relaciones humanas.